El COVID-19 no solo representará problemas sanitarios, también dejará dificultades a nivel económico para México, San Luis Potosí y para el mundo. A continuación te presentamos las dudas más frecuentes con un especialista en economía. La primera, ¿cuál es el panorama económico en San Luis Potosí por el COVID? Yo creo que pensar en el COVID es no tan solo pensar en San Luis Potosí, es pensar en México y pensar en el mundo. Si vemos que el panorama mundial y tanto nacional es un programa donde se espera un decrecimiento económico y altos niveles de incertidumbre, San Luis Potosí no es ajeno a ese proceso. Habrá recortes de personal o recortes de sueldo, y si esto es funcional. Habría que recordar una cosa. Se ha comentado oficialmente que aproximadamente 110 empresas de la zona industrial o del estado han caído en lo que se define como un paro técnico, es decir, la suspensión de actividades en tanto la empresa pueda reactivar su actividad económica. ¿Esto a qué equivale? Solamente estas 110 empresas aproximadamente, estamos hablando de 80,000 trabajadores. Cada empresa, dependiendo sus diferentes políticas de salarios, condiciones contractuales y solvencia financiera, podrá establecer cualquier elemento que permita negociar con sus trabajadores el pago correspondiente o el poder pagar parte del sueldo hasta en tanto la empresa no genere un mayor nivel de actividad económica. También hay que recordar que la empresa manufacturera en el estado o el sector manufacturero del estado representa aproximadamente el 40% de la población económicamente activa, y esto se concentra mucho en la parte de la zona metropolitana de San Luis Potosí. En cuanto que si habrá cierre de pequeñas y medianas empresas y algunas grandes, se viene una depresión económica para los potosinos. Yo creo que no tan solo para los potosinos. A nivel mundial, el hecho de que una empresa cierre implica el que se dejan de tener fuentes de empleo en cada una de las regiones, y esto repercute sobre el ingreso de las personas. También en el caso muy particular de San Luis Potosí, va a depender mucho de cuántas de estas empresas regresan y también qué nivel de actividad o de demanda tengan, es decir, qué nivel de ventas puedan alcanzar, y esto va a depender mucho de sus mercados en los cuales se estén vendiendo, que recordemos que si San Luis Potosí es prácticamente una economía globalizada, pues la economía mundial o la economía global no va por buen camino. También es importante recordar que para el estado de San Luis Potosí, aproximadamente el 56% se encuentra definido dentro de un fenómeno de la población económicamente activa, se encuentra dentro de lo que se define como la economía informal, es decir, aquella que no tiene, en términos muy prácticos, algún esquema de seguridad social. Y en la zona metropolitana, este fenómeno, que ojo, es donde se concentra el 55% de la población del estado, esto representa aproximadamente el 36%. Cualquier elemento que se tenga de control, obvio es que va a afectar. Y aquí es muy paradójico el distanciamiento social, que es la disminución de las actividades al mínimo, afecta a este tipo de empresas que viven al día. Pero también es importante que si no se da el distanciamiento social, podemos caer en niveles de riesgo más altos en cuestiones de salud. ¿Qué pueden hacer los empresarios para evitar el daño menos posible a sus empleados y también evitar dañar sus propias finanzas? Bueno, esto es muy variado. Yo creo que es mucho dependiendo de la estructura financiera de cada empresa y qué estructura tenían antes del fenómeno, es decir, qué tanta previsión había en ese sentido. También hay que recordar que existen opciones a nivel estatal y a nivel federal. A nivel federal se habla de un plan de rescate para las pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas, no así las medianas, donde hablan de algún tipo de incentivos, aunque hasta el momento no tenemos reglas muy claras
de cómo se puede accesar a este tipo de incentivos. Es decir, hablamos de unos incentivos de los cuales hasta el momento desconocemos cómo se van a operar. Y tenemos esfuerzos estatales muy puntuales que consisten en exención de impuestos locales y financiamiento, pero este financiamiento es financiamiento, no es subsidio. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para evitar que esto nos pegue lo menos posible? De que nos va a pegar, eso es indiscutible. Tal vez dependiendo de la estructura de empleo o de tipo de salario de ingreso que tenga cada persona, los efectos van a ser diferentes. ¿Qué se recomienda en estos casos? La lógica normal nos dice que tenemos que hacer un uso racional del dinero, es decir, medir muy bien en qué se está gastando, gastar en lo prioritario, no contraer deudas en lo general y sobre todo mucha prudencia y no caer en esquemas de pánico. Ojo, si queremos que este proceso de cuarentena no se extienda más y poder salir a la calle a ganarnos el pan, hay que quedarse en casa. Esa es la clave de esto. Mientras nosotros nos quedemos en casa, los niveles de profundidad que se alcancen en la crisis serán menores. Que si existe una proyección sobre cuánto tiempo regresará todo a la normalidad, es muy difícil preverlo. Se habla en este momento que China ya podría estar en condiciones de tener niveles de contagio prácticamente cero. Podríamos decir que está controlando el fenómeno. Ojo, es donde empieza. Pero aún así, aunque estemos hablando de que ya no se presenta el fenómeno a nivel local, China es un país globalizado y dependerá mucho de cómo se pueda ir abriendo poco a poco hacia su comercio y en función de eso poder reactivarse. Estamos hablando en el caso específico donde se inicia el fenómeno. No hay un modelo como tal, una estimación nacional que nos permita decir este fenómeno va a durar tanto. Lo más que hemos encontrado, y hace muy pocos días, es que la consultoría Boston Consulting Group hizo una estimación a nivel global y en particular tocó el tema de México. Y en cuanto al tema de México, mencionaban que para el mes de julio es cuando podríamos estar pensando en volver a salir de nuestras casas a una actividad con ciertos niveles de control, pero ya empezar a tener cierto tipo de actividad económica. Sin embargo, esto depende mucho de qué es lo que haga el mexicano, qué es lo que hagamos los mexicanos, qué es lo que hagamos los potosinos para contener este fenómeno. También hay que recordar que esta estimación que hizo esta consultoría está dada para México en lo global. La percepción local es de que el gobierno del Estado actuó con cierta anticipación al gobierno federal y ha establecido políticas muy claras y muy concretas sobre cuál es su estrategia para afrontar este fenómeno. El gran reto es la infraestructura en salud, y en la medida en que esto funcione, en que el potosino se cuide, en que nos cuidemos, en que sigamos en casa, va a permitir que esto funcione. Pero ojo, dependemos no tan solo del esfuerzo local, que es nuestra obligación, también dependemos mucho que el resto del país y de los estados, y en particular nuestra región, haga lo mismo. Muchas gracias, que tengan buen día. Nosotros seguiremos compartiendo los consejos y las opiniones de los especialistas más destacados de San Luis Potosí. Consulta todas nuestras redes sociales y la información en tiempo real en www.planoinformativo.com.